Hola gente, buenas tardes. Hoy es martes 7 de abril, son las 3 de la tarde. Estoy grabando el video correspondiente a la clase 3 de la materia de marxismo sociológico en la carrera Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, estuve un poco demorado porque, como saben, recibimos un mail de la Universidad de Buenos Aires con algunos cambios en, eh, en lo que se viene. Básicamente, ya les escribí por el campus, pero básicamente la UBA dice que el cuatrimestre va a arrancar el 1 de junio. Nosotros vamos a seguir como hasta ahora, vamos a seguir subiendo el contenido virtual, vamos a esperar que ustedes también respondan al menos un comentario en cada foro. Les recordamos que ya vamos por este va a ser el tercer foro y eso se va a tener en cuenta para el momento que arranque la cursada presencial, así como también los que no estén pudiendo comentar por algún motivo particular y que nos pueden hacer saber, obviamente también lo vamos a tener en cuenta y vamos a encontrar una modalidad cuando empiece el cuatrimestre, digamos, porque no queremos que nadie pierda la materia. Bueno, en particular en el último foro leí comentarios de Leandro y de Juan. Santiago respondió el comentario de Leandro y de Juan lo vamos a responder solo para decir que la segunda parte de la materia nos vamos a concentrar un poco en esto que podemos llamar marxismo sociológico argentino y que es un conjunto de tribus muy particulares vienen de diferentes tradiciones. Una de esas tradiciones, creo yo, quizá una de las más importantes, que habría que explorarla un poco más en términos teóricos, es la del Sixo, como vos bien mencionás, pero seguramente es uno de los ejemplos de marxismo sociológico argentino. También el trabajo de Lito Marín, de Murmis, como decíamos, en respuesta a lo estructural funcionalismo. Esos serían Milcíades Peña, serían como los padres fundadores del marxismo sociológico argentino. Seguramente me estaré olvidando de algunos y algunas. Pero bueno, nosotros tenemos una mirada más contemporánea, pero sí es gente que viene de esa tradición y de esas diferentes tradiciones. El caso de Maceira, por ejemplo, que trabajó con José Nun, que es una de las corrientes, digamos, que desde el marxismo intentó entender el tema de la superpoblación relativa. Eh, Agustín Santella trabajó muchos años con Lito Marín y así sucesivamente, digamos. Da para mucho este tema, digamos, algún día cuando nos veamos las caras quizás lo podemos debatir en profundidad, para no hablar de los Iñigos, o sea, tanto Nicolás como Juan, que cada uno desarrolló una escuela de marxismo y ciencias sociales, digamos, la de Juan más ligada a la economía, la de Nicolás más ligada quizá a la historia y a la sociología, pero también son referentes ineludibles en el campo local. El tema de hoy voy a tratar de ser breve porque les voy a sumar un PowerPoint también, que quizá no lo subo inmediatamente, pero sí en estos días. Así que me está costando mucho subir los videos de YouTube, así que voy a tratar de ser breve porque cuanto más pesado es el archivo, más me cuesta. Pero bueno, básicamente la clase de hoy se enfoca en el aporte de Eric Olin Wright a la teoría de las clases sociales, en dos planos. Por un lado, el aporte que él hizo al marxismo y por otro lado, el aporte que hizo a la sociología. Es un autor que empieza a trabajar en los años 70 con la idea de desarrollar un concepto de clases que sea coherente con el trabajo de Marx y que se pueda medir empíricamente y que le permita refutar algunas de las teorías que prevalecían en ese momento en la sociología, como las teorías de la estratificación, las teorías del capital humano. Y eso es lo que él hizo en su tesis de doctorado y que a partir de ahí fue un trabajo que tuvo reconocimiento internacional. Lo que voy a hacer brevemente en la clase, quiero discutir algunas ideas
que quiero que queden en claro y que el PowerPoint va a ayudar. Básicamente, ¿de dónde surge el esquema de Wright en los años 70? Una segunda idea que es la idea de explotación que él tiene y cómo es central para su idea de clase. Y una tercera idea es que el esquema, se conoce como esquema de Wright o esquema neomarxista de clases, tuvo tres momentos bien marcados, de los 70, de los 80 y de los 90. Así que voy a tratar de resumir un poco esos tres momentos. ¿De dónde surge? Bueno, como ya habíamos visto anteriormente, en los años 70, la sociología hegemónica era el estructural funcionalismo y no tenía lugar la idea de clases marxista, la idea de conflicto en los estudios de clase. Sí había conceptos de clase, pero más ligados al estructural funcionalismo y a la teoría de la estratificación. En ese contexto, Wright propone desarrollar un concepto de clase ligado al trabajo de Marx. Y visto desde el marxismo, podemos decir que Wright señala algo que es muy conocido por los marxistas, que es cuando el capítulo que Marx empieza a definir las clases sociales en el Capital, de repente hay una frase de Engels que dice: el manuscrito se interrumpe acá por la muerte del autor. O sea, Marx falleció sin poder desarrollar en ese texto, digamos, una teoría de las clases. Sí está en otros textos y se lo puede reconstruir, pero cuando se iba a poner sistemáticamente en su madurez a desarrollar su teoría de las clases sociales, falleció. Y el segundo problema que señala Wright es el del desarrollo histórico del capitalismo. ¿Por qué? Porque si bien Marx tenía una idea polarizada de las clases y que tendía hacia una mayor polarización entre burguesía y proletariado, los países capitalistas avanzados como Estados Unidos y Europa mostraban un crecimiento en los años 70 y una persistencia de lo que se llamaba las clases medias. Sectores gerenciales profesionales, digamos, que era difícil de ubicarlos en la visión marxista de burguesía y de proletariado. Básicamente, Wright identifica tres dimensiones para ver si una persona corresponde a alguna de las clases fundamentales del marxismo, que son burguesía, proletariado y pequeña burguesía. La burguesía tiene los medios de producción, contrata fuerza de trabajo y no vende fuerza de trabajo. El proletariado no tiene los medios de producción, no contrata fuerza de trabajo y sí vende su fuerza de trabajo. Y la pequeña burguesía tiene medios de producción, por más que sean modestos, como un pequeño comercio, no contrata fuerza de trabajo porque la pequeña burguesía son los autoempleados que no contratan trabajadores y tampoco vende su fuerza de trabajo. Son tres dimensiones para definir dónde ubicar a una persona en una posición de clase. Entonces, lo que dice Wright, digamos, es que con la consolidación de las clases medias había una gran proporción de la población económicamente activa en las sociedades capitalistas avanzadas que no se ubicaba claramente en ninguna de estas tres posiciones. Entonces, como decía Buraoy, ¿no? Ante una anomalía, ante un hecho anómalo para la teoría, el núcleo teórico, que es las clases sociales basadas en la explotación, un autor o autora tiene dos alternativas desde el marxismo: abandonar el programa de investigación o buscar otra teoría que, por ejemplo, desarrolló Bourdieu en base a la distinción para explicar las clases medias, o visiones más weberianas como una nueva clase gerencial, o intentar desarrollar conceptos ad hoc, un núcleo teórico de protección, digamos, un cinturón teórico de protección del núcleo, digamos, que es un poco lo que hace Poulantzas y lo que hace Wright, que Wright siempre dice que lo que hizo fue un trabajo de clarificación y crítica de Poulantzas. Por eso en el texto que tienen ustedes, que está publicado en los años 70, es tan importante la sección que le dedica a Poulantzas.
Entonces, a partir de ese trabajo de clarificación y crítica de pulanzas, lo que hace Wright es explicar las clases medias a partir de un concepto de clase coherente con la visión clásica de Marx, es decir, un concepto de clase basado en una teoría de la explotación. Todos conocemos la teoría de la explotación marxista, digamos. Básicamente está centrada en la extracción de plusvalía en el proceso de producción. Es decir, los explotadores tienen los medios de producción, los explotados venden su fuerza de trabajo y en el proceso de producción de mercancías se genera la plusvalía que es resultado de que la apropiación de la plusvalía es el mecanismo de la explotación. Básicamente lo que dice Wright es cómo explicamos la clase media que aparentemente no es explotadora ni explotada, no aparece en este concepto antagónico de explotación. Wright en el texto que ustedes tienen para leer, en uno de los textos que tienen para leer, que es del año 95, hace una definición sociológica de la explotación. En la página 4 quiero que la lean. Que básicamente dice que la explotación es un mecanismo causal específico que genera una forma particular de intereses materiales antagónicos. Y ahí describe un poco, pero lo más importante para rescatar de esto es que, igual que en el concepto clásico de Marx, la explotación genera intereses objetivos antagónicos. Para todo el trabajo de Wright a lo largo de toda su trayectoria, las clases sociales son generadas a partir de mecanismos objetivos que a su vez derivan en intereses objetivos. En el caso de la burguesía y el proletariado, estos intereses son antagónicos. La definición clásica de Wright de intereses de clase está en el texto que ustedes tienen para leer, en el otro texto de clase, crisis y Estado, en la página 84-85. Ahí es la versión clásica, es la que más me gusta a mí, digamos, pero después lo fue modificando. Pero básicamente habla de los intereses de clase claramente como expresión de la estructura de clases y como expresión de colectivos, digamos. En los 80 coquetea un poco más con la teoría de la acción racional, de la cual después igual se va a arrepentir, pero básicamente la primera versión de Wright es la más coherente con el marxismo clásico. Entonces, teniendo en cuenta este concepto antagónico de explotación, Wright dice, hay un sector de la población económicamente activa que él identifica principalmente en los gerentes, aunque también hay profesionales, pero básicamente son los gerentes que no se pueden ubicar en ninguno de los dos polos del antagonismo. ¿Por qué? Porque son asalariados, pero a la vez no son iguales a un operario de línea de producción. De hecho, en la producción es necesario que estén los gerentes controlando el proceso de trabajo. Entonces, Ray dice que desarrolla ahí algo muy interesante que es algo que se le critica mucho a Wright a veces, que es que no tiene una mirada histórica y dinámica de la sociedad, que muchas veces es muy analítico y estático. Pero en este capítulo que tienen para leer de los años 70 hace un desarrollo histórico basado en Braverman de cómo emerge en las posiciones de clase gerenciales, que básicamente son tres procesos. La pérdida del control obrero sobre el proceso de trabajo, es decir, los trabajadores van perdiendo autonomía. La complejización de las funciones del capital, es decir, ya no es más el patrón de la fábrica que va a controlar a sus obreros, sino que empiezan a aparecer diferencias entre propiedad y control, por ejemplo, entre los dueños de capital y los CEOs, por ejemplo. Es un ejemplo de diferencia entre propiedad y control. Nadie diría que un CEO de una multinacional como Volkswagen en Argentina, que quizá gana 1 millón de pesos al mes, es un proletario, pero a la vez tampoco tiene los medios de producción. Entonces, ¿dónde lo ponemos? Esa es la gran pregunta de Wright, digamos. Esa y toda la jerarquía de gerentes hacia abajo. Ese es el tercer proceso, un desarrollo de jerarquías complejas. Desde el jefe de oficina hasta el CEO hay numerosos estamentos gerenciales. Entonces dice Wright, el marxismo no puede negar
a todo este grupo de gente que tiene nuevas funciones en las multinacionales, básicamente. En el Estado también, pero básicamente surgen de las multinacionales. ¿Y dónde lo ponemos en un esquema objetivo de clases, digamos? No importa cómo se sienten, o sea, no importa la conciencia que tengan, no importa qué consumen, no importa su estilo de vida, que sería una mirada beberiana, importa de qué trabajan. Y por lo que trabajan ellos no son ni proletarios puros ni patrones puros. Es decir, lo que hace Wright es agregar una nueva dimensión a la definición de las clases, que habíamos visto que en Marx la definición clásica era si tiene medios de producción, si contrata fuerza de trabajo y si vende fuerza de trabajo. Ahora le agrega si controla fuerza de trabajo. Entonces, los capitalistas controlan fuerza de trabajo, el proletariado no controla fuerza de trabajo. Los directivos y supervisores, o sea, los gerentes, no tienen los medios de producción, no contratan fuerza de trabajo, pero sí venden su fuerza de trabajo y sí controlan su fuerza de trabajo. Entonces, tienen una dimensión común con el proletariado, venden su fuerza de trabajo, y una dimensión común con el capitalista, controla la fuerza de trabajo de otros. En base a este desarrollo, Wright propone el concepto de posiciones contradictorias de clase en el marco de relaciones fundamentales de clase. Las relaciones fundamentales son la de burguesía y proletariado. Las posiciones contradictorias son aquellas que aparecen entre la burguesía y el proletariado. Y en la definición clásica de Wright de los 70, que es la que más me gusta a mí, dice que son asalariados que reducen su tasa de explotación siendo los personeros del capital en la fábrica. Cumplen una función indispensable para la explotación de la clase obrera, pero no son parte de la burguesía. Entonces, son explotados, no explotan a otros, pero reducen su tasa de explotación mediante sus tareas de dominación de otros trabajadores. Y eso abre todo un tema complejo sobre cuáles son los intereses de clase de esta posición contradictoria. Leyendo mucho Wright, yo llegué a la conclusión de que, y él lo dice en algunos lugares, de que esas, esas posiciones contradictorias de clase tienen intereses simultáneos, comparten intereses con la burguesía y a la vez con el proletariado, y que hay una diferencia entre intereses inmediatos e intereses fundamentales. Yo creo, ahora quizá estoy por decir una barbaridad porque esa parte no la releí, de lo que me acuerdo es que en última instancia en la lucha por el socialismo las posiciones contradictorias se alinearían con el proletariado. Entiendo que esa es la postura de Wright en los años 70, pero es un tema de debate interesante para que lo piensen. Bueno, lo cual es contradictorio con nuestra imagen argentina, ¿no?, del gerente gorila que todos tenemos en la familia, o los gerentes, digamos, de derecha, y para no quedar mal si alguien ve este video en mi familia, es legítimo, digamos, pero es la imagen que circula y que es efectivamente así, pero que según Wright en términos objetivos, en última instancia, los gerentes se alinearían con los intereses del socialismo. Bueno, es dudoso. Quizá luego de pasar por la guillotina, algunos, digamos, para evitar eso lo harían, pero implicaría una violencia. Pero es un tema para el debate en clase, se debate lindo sobre esto, así que lo dejamos para la presencial. Bueno, voy a cerrar un poco la clase con estos 3 momentos de Wright. A ver, para los que les interesa mucho el esquema de Wright. Lo primero que quiero decir es que un esquema de clases objetivo es un mapa de dimensiones e indicadores que se usa para distribuir a la población económicamente activa de un país en clases sociales. Entonces, importan las dimensiones, importan los indicadores. Por ejemplo, alguien que trabaja en una fábrica se le pregunta, bueno, en que si supervisa el trabajo de otros o no. O sea, son preguntas empíricas. En base a esas preguntas empíricas uno hace encuestas
y en base a esas encuestas distribuye a la población económicamente activa en las clases sociales. En general los mapas de clase de Wright tienen 12 posiciones de clase. Ahora las vamos a ver. Pero bueno, en el año 78 del libro Clase, Crisis y Estado, el capítulo de clases es el más coherente con la teoría del valor. O sea, usa un concepto clásico de explotación para identificar a las posiciones contradictorias de clase. ¿Qué es el gran aporte de Wright, digamos, básicamente? Wright no se hizo famoso ni lo estamos leyendo 40 años después porque haya replicado el concepto de Marx, o sea, sino porque hizo un aporte, un poco en la línea de Buraboy, hizo algo progresivo para la ciencia. Entonces, ese esquema es coherente con la teoría del valor-trabajo, que como ya les dije, los gerentes son explotados, pero reducen su tasa de explotación. Las 12 posiciones las vamos a ver en el PowerPoint. Básicamente hay 3 posiciones fundamentales que son los capitalistas, la pequeña burguesía y el proletariado, que en realidad se divide en lo que es proletariado y trabajadores calificados. Son las fundamentales. Y después las más importantes son las posiciones contradictorias dentro de ese conjunto de empleados que son supervisores, gerentes y profesionales asalariados. Gerentes profesionales, bueno, ahí van a ver en el PowerPoint, les voy a poner las 12 posiciones, cuáles son las contradictorias. Que en Argentina más o menos es entre un 15 y un 20% de la población económicamente activa. Eso en el año 78, ¿no? Wright hace este aporte, lo que él llama el combate con la sociología burguesa, con las herramientas de la estadística, eh, y tiene un reconocimiento mundial y el esquema de clases se empieza a medir en varios países. Se hace un proyecto internacional, por lo menos 10, 15 países que miden el esquema de Wright. Empieza a tener ese impacto internacional. Ahora bien, Wright en su propio desarrollo empieza a participar de lo que se llama marxismo analítico. Y acá voy a un comentario que hizo Juan, que quiero que quede muy claro y lo voy a aclarar, voy a tratar de mandar un texto en algún momento. Marxismo analítico no es marxismo sociológico. El marxismo analítico es un grupo de marxistas en los 80, en el marco de la caída del muro de Berlín. Se junta alrededor de 2 autores o de algunos autores, principalmente John Elster y Roemer. Participa también Przeworski y Wright. Son autores que buscan los fundamentos analíticos del marxismo, que en realidad después de unos años muchos terminan siendo antimarxistas y abandonan el marxismo. El único, lo dice Buraboy en un texto que publicó hace pocos meses, el único marxista analítico que siguió defendiendo las banderas del marxismo fue Wright, Eric Olin Wright. Y Buraboy nunca participó del marxismo analítico. Entonces, marxismo sociológico es un proyecto intelectual de Wright y Buraboy. Y no tiene, o sea, no es que no tiene nada que ver, pero no es parte del marxismo analítico. El marxismo analítico es, podemos llamarlo, yo creo que es un paréntesis en la obra de Wright, que tuvo algún impacto, sobre todo en el libro del 85, que se llama Clases. El libro del 78 es Clase, Crisis y Estado. El del 85 es Clases. Y ahí Wright reemplaza la idea de explotación basada en la teoría del valor por una idea de múltiples explotaciones. O sea, los gerentes pasan a ser explotadores y explotados en la producción. Es antimarxista pensar que un asalariado puede explotar a otro asalariado. Entonces, ahí surgieron muchos problemas teóricos para Wright. Y poco tiempo después, Wright abandona esta idea. Entonces viene el tercer momento, que es el año 97, un libro que se llama Class Counts, que yo lo tengo por acá.
Bueno, que acá él vuelve a una versión más clásica, que en realidad la divide en dos dimensiones, la explotación y la dominación. Es decir, los gerentes son explotados, pero a la vez son dominadores en el proceso de producción. Los proletarios son explotados y dominados, y los capitalistas son explotadores y dominadores. Bueno, es una vuelta interesante, es como una versión clásica, coherente con la teoría del valor, abandonó la idea de múltiples explotaciones y, y es bastante coherente internamente, digamos. Así que yo es la que uso yo en mi trabajo. Bueno, ustedes leyeron algún artículo mío, es la que más se utiliza ahora. Bueno, hay todo un debate después que me gustaría darlo presencialmente de cuál fue el impacto de la obra de Wright en la sociología y en el marxismo en base a estos esquemas. Y hace unos meses salió, bueno, en homenaje a su fallecimiento, Buraboy publicó un artículo en New Left Review que se llama Una historia de dos marxismos sobre el trabajo de Eric Olin Wright. Y ahí hace una evaluación muy interesante y crítica del trabajo de Eric, que es su gran amigo. Y una de las cosas que dice es que el trabajo de Eric que más impacto tuvo fue el clásico, digamos, donde Eric estaba como más con la mirada de la batalla de los paradigmas, y que a medida que él se fue en algunos momentos separando un poco de esa idea, se fue como haciendo más amigable para la sociología burguesa. Yo creo igual que eso es más aplicable en los 80, y creo que en los 90 Eric vuelve a tener una mirada un poco más clásica, digamos, así que al menos en la parte esta de análisis de clase. Pero bueno, lo dejo para debatirlo en presencial y en el foro, que es importante que, como les dije, participen. Bueno, voy a cortar ahí y bueno, seguimos entonces con las clases, esperando a ver cuándo nos podemos ver las caras, y con el compromiso que ya les dije de que todo esto va a ser tenido en cuenta al momento de iniciar la cursada presencial. Y también vamos a tener en cuenta las situaciones particulares de los que no puedan o no estén pudiendo hacer las lecturas, nos escriben, vamos a tener en cuenta todas las situaciones, pero la idea es seguir como hasta ahora para poder, bueno, que en la medida de lo posible avancemos lo máximo que podamos. Bueno, después cuando pueda subo el PowerPoint que va a acompañar a este video. Eh, bueno, la próxima clase es feriado, así que nos vamos a ver, entre comillas, en 2 semanas.